Buenas noches a todos, bienvenidos un jueves más a este ciclo de conferencias con motivo del 499 aniversario del título de ciudad, en representación del Foro Cultural Salicornio. Pues un día más vamos a dar paso a la charla, la ponencia de hoy, que bueno, como sabéis, tenemos a un conferenciante conocido por todos, villenense, y que nos va a hablar en esta conferencia de Villena 1474-2024, 550 años de la Virgen de las Virtudes como patrona. Bueno, es decir, del ponente, José Fernando Gómez de Verdú, doctor en Historia y Lingüística General, profesor de Historia en Enseñanza Secundaria, que ha publicado, entre otros libros, dentro de sus amplias publicaciones, el conjunto monumental gótico, la renacentista de Villena, la fiesta de Morro Cristiano, historia de Villena y un largo etcétera, sobre todo dedicado a nuestra querida Villena. Quería dar las gracias al Círculo Agrícola Mercantil Villenense por este espacio que nos brinda, también a la sede universitaria, Esther no ha podido acompañarnos, a nuestra coordinadora dentro del grupo aniversario, a María Ángeles Alonso, y a José, que está grabando esta conferencia y que luego la pondremos a disposición de la gente que no ha podido venir. Y nada, ceder los micrófonos a José Fernando, yo creo que ya está preparado y aquí nos tiene a tu disposición. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Gracias también por supuesto, al Salicornio, a la sede universitaria y al Círculo Agrícola Mercantil Villenense por haberme invitado a esta conferencia, que bueno, para mí es un placer, naturalmente. Voy a hablar de algo, de un tema, el tema que me propusieron. Creo que es muy importante para Villena y es el origen de las fiestas de Villena también. Entonces, voy a dar un recorrido histórico por más de 5 siglos, por 5 siglos y medio. Desde que se proclamó a la Virgen de las Virtudes como patrona de Villena hasta el siglo XX. Y en ese recorrido lo que haré será hablar de los datos históricos, de los documentos que hay, los más importantes, naturalmente, no todos, porque hay muchos, hay que seleccionar, evidentemente, sobre la Virgen de las Virtudes. Y bueno, naturalmente se conmemora este año el 550 aniversario de aquel acontecimiento que ya todos no lo sabemos, todos no sabemos lo que ocurrió. Pero es muy curioso ver cómo contaban este acontecimiento tan importante para nosotros, cómo lo contaban los escritores villenenses, pues en el pasado, cómo lo relataban. El relato más conocido es quizá el de José Zapater, pero bueno, antes de nada vemos la imagen antigua de Villena. Ya la he podido, no se ve muy bien, pero esta es la imagen antigua de Villena, la que quemaron en el año 1936. Entonces vamos a ver los relatos que hay sobre la proclamación de la Virgen de las Virtudes como patrona de Villena hace 550 años. Vemos, bueno, en primer lugar, el primer documento es del que fue prior del convento del santuario, que se llamaba Fray Mateo García, en el protocolo de Hacienda en 1722. Luego, ya en obras más conocidas, la comedia de Rodrigo Gabaldón, el libro de Francisco Cerdán,
ambos en el siglo XVIII, 1757 y 1760 respectivamente, y finalmente, bueno, sin contar el siglo XX, naturalmente, el libro de José Zapater. El libro de José Zapater, como decía, es el más conocido. Muchos lo tenemos. Tenemos la reedición o la reedición que se hizo hace 50 años aproximadamente. Es más extenso, pero a mí me resulta más interesante ver cómo relataban este acontecimiento los escritores un poco más antiguos, los que vemos ahí. Por ejemplo, Francisco Cerdán, el médico villenense, que lo relató en prosa. Y decía lo siguiente. Por los años de 1474 se hallaba esta nobilísima ciudad oprimida con el feroz contagio de la peste. Los clamores a la piedad divina eran infinitos. Los tristes espectáculos movían a compasión al corazón más empedernido. Un momento esto ya es otra cosa. Airado se manifestaba nuestro Redentor. No se encontraban medios para aplacarle. Propagábase el contagio con la mayor actividad. Flaquearon en todos los humanos remedios y, ausentándose los sanos de los apestados, se refugiaron como una legua de distancia en la fuente que llaman del Chopo. Juntáronse el gobernador y demás jueces de esta república, y como no se encuentran medios más proporcionados para aplacar la divina justicia que la penitencia y la intercesión de los santos, determinaron edificar en aquel sitio una ermita a donde se tributase culto al santo que se eligiese y nombrase por patrono de esta ciudad. Es curioso, pues, el lenguaje del siglo XVIII, es muy curioso. No se conformaron, pues cada uno quería elegir el suyo, y al que mayor devoción tenía, resuelven, para evitar cuestiones, colocar al que por suerte le cupiese. Y para este fin pusieron en un cántaro las cédulas con el nombre que su devoción a cada uno le dictó, cual el señor San Sebastián, cual el señor San Gil, etc. Puestas las células en el cántaro. Mandaron las fuese sacando un niño, pero prodigio maravilloso. En la primera célula que sacó se hallaron bufiladas las siguientes palabras: María de las Virtudes. Confusos se preguntaban unos a otros quién había puesto semejante célula, y todos testificaron no haber escrito tal nombre. Rásganse todas, repítese hasta tercera vez, y hasta esta respondió el prodigio. Jubilosos con tan soberano milagro, nombran comisarios para que con la mayor brevedad manden ejecutar una imagen a quien se le dé el título de Nuestra Señora de las Virtudes. Salen presurosos a cumplir su legacía, y a muy poca distancia encuentran dos preciosísimos mancebos, los que en una caja traían la verdadera imagen que hoy en esta ciudad veneramos, de Nuestra Señora de las Virtudes. Bueno, esta. Con el mayor regocijo manifiestan el sagrado relicario y salen a buscar los conductores para darles el justo pago, pero, oh repetición del prodigio, ya estos habían desaparecido. No es a la verdad el mayor portento y asombro que puede encontrarse socorrernos y favorecernos sin llamarla ni invocarla, pues no hay tradición de que se pusiera cédula alguna de María Santísima con este ni con otro título. Naturalmente, esto es lo que ya sabemos todos. Evidentemente se consideró un milagro, y entonces por eso se eligió como patrona de Villena. Bueno, también hemos visto lo que decía Francisco Cerdán,
en el libro, al principio, el libro con ese título tan largo, cosas normales en aquella época. Vamos a ver ahora cómo lo cuenta Rodrigo Gabaldón en su comedia. Lo cuenta, sí que es verdad, que a lo largo de toda la primera parte de la comedia, de la obra de teatro, que son 3 actos, escenificado, pero luego al principio de la segunda parte lo cuenta de una manera más breve en una historia de Villena que hace en verso, y que, bueno, ya digo, en el lenguaje de aquella época, pues era como si. Aquí pues los masaños, sin hallar a su incendio resistencia, aquejaban una infausta pestilencia, causando horribles e irreparables daños, aún contra los remedios más extraños, hasta que sus vecinos, movidos por impulsos peregrinos, uniéndose conformes decretaron, y un santo para sí lo sortearon, empeño que a esperadas maravillas esculpieron en unas cedulillas por quitar de la peste al fiero amago, más vigores, más muerte, más estrago. 3 veces a la suerte de un niño a la inocencia se remiten, y 3 veces, oh asombro, se repiten el remedio mejor contra la muerte y medicina contra mal tan fuerte que con solicitudes la Virgen publicó de las virtudes. Admirado el prodigio a devociones, porque no la expresaron inscripciones, mostrando esta divina y sacra aurora, que en su virtud la dicha se mejora, hallando de su auxilio a la eficacia más favores, más dichas y más gracia. Por milagro elegida, duda la devoción y el amor duda, donde encuentre esta imagen, donde acuda a buscar el antídoto de la vida, que la peste tenía forajida. Cuando 2 serafines de Villena ilustraron los confines, trayendo a diligencias de un portento por las sendas diáfanas del viento, del cielo a este hemisferio trasladada, la salud en María afianzada, pues no tuvo la peste en sus candores, más malicia, más fuerza, más ardores. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, qué bien escrito están los versos. Bueno, pues así contaban en el siglo XVIII cómo fue la proclamación de la Virgen de las Virtudes como patrona de Villena. Y bueno, se basaron naturalmente en ese protocolo de Hacienda de Fray Mateo García anterior. Y luego pues se fueron, basando unos en otros. Francisco Cerdán se basó naturalmente en la comedia de Rodrigo Gabaldón. Y José Zapater, pues en esos 2 libros, en esas 2 obras anteriormente citadas. Bueno, pero vamos a ver los documentos que hay. Vamos a ver los documentos que hay y a ver cuál fue la fecha, porque el año de 1000... Gracias. El año de 1474, como sabemos, es la fecha tradicional, el año tradicional, pero no está documentado en ninguna parte hasta el libro de Francisco Cerdán. Lo he leído al principio, en la primera frase, que es de 1757. Es decir, más de 250 años después. Hasta entonces, esa fecha no está documentada en ningún documento del archivo. Estos son los documentos que existen,
documentos, sí, prácticamente. El primero, o sea, naturalmente de ese año, de esa época, no hay nada en absoluto. El primer documento que habla del santuario es una carta del 30 de julio de 1490, en la que se dice esa frase: una ermita que dice que es en el término de la dicha villa de Villena, que dicen Santa María de las Virtudes, donde dice que están mucha parte de los vecinos de la dicha villa a causa de la pestilencia. Es decir, se le aconseja pues al gobernador que venía aquí a Villena, que no viniera a la villa, a la entonces villa, sino que se fuera a la Fuente del Chopo, porque los vecinos estaban allí a causa de la peste. Por lo tanto, tenemos una epidemia de peste en 1490, pero entonces ya estaba construida la ermita. Porque lo dice bien claro. Una ermita, que dicen que ya se había construido la ermita, por lo tanto esa epidemia de peste no era cuando se tuvo lugar la proclamación de la Virgen como patrona de Villena. Vamos a ver los documentos siguientes. El siguiente es una carta del emperador Carlos V, precisamente, del 22 de octubre de 1522, es decir, unos 50 años, 48 años después de los hechos. Y entonces, en esa carta, o sea, a la hora de explicar, o sea, pretendía, por encargo de los de Villena, claro, era una carta al embajador en Roma para que le dijera al Papa que no cediera, que no diera el santuario a ninguna, era del concejo, era del ayuntamiento, que no lo cediera a nadie, a ninguna orden, al obispado, que no lo cediera a nadie. Y dice, a la hora de contar lo que pasó, dice, por parte de la villa de Villena, me fue fecha relación que puede haber 25 años que la dicha villa edificó una ermita en el término de ella, donde dicen la Fuente del Chopo, a advocación de Santa María de las Virtudes, y que como fundadores quieren poner religiosos y clérigos para el servicio de ella y para acoger las limosnas que se hacen. Y dicen que las gentes tienen mucha devoción en la dicha ermita y advocación, que hacen muchas limosnas, que cada día va en más crecimiento y que podría ser que algunas personas eclesiásticas en monasterios o iglesias que con ella animar casi con codicia de las limosnas procuran que nuestro muy santo Padre les proveyese de la dicha ermita, se la anexase. Y me suplicaron que os escribiese para que de mi parte hablásedes a su santidad y le suplicásedes que no haga la dicha anexación en provisión, y tenga por bien que esté como hasta aquí ha estado. Bueno, en fin, y sigue. ¿Qué dice? Que, bueno, dice muchas cosas interesantes, varias cosas interesantes, pero sobre todo que puede haber 25 años que la dicha villa edificó una ermita. 1522, 25 años nos lleva a 1497. Por lo tanto, desde luego, en aquella época de memoria no estaban muy bien. No estaban muy bien. En el documento anterior, de 1490, ya estaba construida la ermita. Y entonces, claro, si dice que se construyó allá por 1497, pues falló en unos cuantos años. Ya digo, la memoria pues no la tenían muy lúcida, pero es que eso se repite después.
El siguiente documento, del 27 de julio de 1551, pues, bueno, dice lo siguiente. Sepades que el licenciado Martín de Medina, en nombre del Consejo de Justicia de Regidores de la ciudad de Villena, nos hizo relación diciendo que habrá más de 60 años, poco más o menos, que por haber habido en la dicha ciudad gran pestilencia, se salieron todos los demás vecinos de ella a un término que dicen la Fuente del Chopo, en donde por devoción hicieron y fundaron una casa y un monasterio que dicen que es patrón de la dicha ciudad. La ciudad tiene el patronato de la ermita, en la cual dicha casa de Nuestra Señora de las Virtudes se han hecho muchos milagros, se acuden a ella en romería de muchas partes y especialmente de las comarcas del Reino de Valencia. Es que esto es interesante. Bueno, de momento dice que hace más o menos 60 años. Estamos en 1551, por lo tanto nos lleva a 1491, cuando sitúa la proclamación de la Virgen como patrona de Villena. 1591. En 1490 ya estaba construida la iglesia. No sabían cuándo había ocurrido. No lo sabían. Bueno, en este documento se dicen también otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, acuden a ella en romería, ya se celebraban las romerías, la romería de marzo y la romería de septiembre. Las dos se conservan. La romería de marzo, el día del voto, y la romería de septiembre, la fiesta de Morir Cristiano, claro. Acuden a ella en romería de muchas partes y especialmente de las comarcas del Reino de Valencia, y que en cada un año la dicha ciudad con la clerecía van en procesión a ella 2 veces, la una el día de Nuestra Señora de marzo y la otra el día de Nuestra Señora de septiembre, en donde se hace muy solemne fiesta y procesión, y para ello se traen ministriles, que eran los músicos, se llamaban ministriles, y les pagan. Y así, si el dicho gasto no se hiciese, no se haría las dichas procesiones y se perdería la devoción de la dicha casa. Es decir, parece que hubiera músicos, y eso era importante para que la gente fuera allí, para que la gente fuera al santuario en la romería. Luego, otro documento de la sumaria de 1551, otra vez, pues se vuelve a hablar de lo mismo, pero aquí lo que Carlos V, el emperador, ordenó hacer 10 preguntas a los vecinos de Villena para aclarar la proclamación de la Virgen de las Virtudes como patrona. Y entonces, por causa de la pestilencia que había más de 60 años, poco más o menos. Entonces, se citan las respuestas de algunos vecinos ya mayores. Por ejemplo, un vecino que se llamaba Martín Valera, tenía 60 años, nació en la Fuente del Chopo durante la peste, es decir, en 1491. Pero en la segunda peste, no en la peste en la que se proclamó a la Virgen, sino cuando estaba construida la ermita. Otro villenero llamado Hernando Díaz, tenía 70 años, y dice que fue a la Fuente del Chopo con su familia huyendo de la peste cuando tenía 7 u 8 años. Eso nos lleva pues a 1488, 1489. Otro llamado Juan García de Sepúlveda, de 68 años, vio edificar la ermita. Nació nació en 1483, tenía 68 años,
Pues en 1490 tendría 7 años, la construirían pues, un poco antes, algunos años antes, sería muy pequeño. Y otro llamado Antón Serrano de Salinas, pues recuerda haber ido a las romerías del santuario de 50 años a esta parte, o sea, desde 1500, del año 1500 más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían ni idea de cuándo fue la programación de la Virgen de las Virtudes como persona de Dios. En una época que no habían pasado tantos años, habían pasado 70 y pico años, ¿no? Bueno, la primera fecha no, la primera fecha 50 años, 75 años, no eran, pero no sabían en qué fecha había ocurrido. No existe ningún documento de la programación de la... Bueno, aquí repito los documentos, la sumaria, y aquí vemos las declaraciones de los vecinos de Villena que respondieron a esas preguntas que se les hacían. Bueno, precisamente José María Soler, en un artículo, uno de sus primeros artículos, que publicó en la revista Villena Azul, la antecesora de la revista Villena, en 1947, ya planteaba en ese artículo que la fecha podría haber sido la de 1490. Lo planteaba así. Porque era la fecha documentada, había habido una epidemia de peste también, lo cual, claro, ahí ya se nombra la ermita. Era el problema. Claro, luego resulta que viendo el libro de José Zapater, Ujeda, la historia del santuario de la Virgen de las Virtudes, publicado en 1884, bueno, hay un capítulo en el que José Zapater decía exactamente lo mismo. Es decir, Soler se basó en ese capítulo del libro de José Zapater para plantear esa fecha documental. Esto de la fecha ya entonces a Soler le preocupaba y a José Zapater también. En efecto, ya estaba construida la ermita en el año 1490. Entonces, en esa fecha no pudo ser, evidentemente, no pudo ocurrir este acontecimiento. Bueno, a todo esto, claro, resulta que en un libro que publicó un historiador actual, todavía vive, de Albacete, Aurelio Pretel Marín, que es uno de los mejores conocedores del marquesado de Villena, hablando sobre Almansa, pues me encontré con este párrafo. Hablando de la rebelión de los villeneros contra el marqués en 1476, cuando se rebelaron contra el marqués. Ese episodio tan... Bueno. Dice Aurelio Pretel: muerto ya Enrique IV, cuando estalla la guerra de los reyes católicos contra la Beltraneja, protegida esta última del marqués de Villena, Isabel y Fernando escriben a los pueblos de quien es su enemigo. El marqués de Villena era su enemigo, porque defendía a Juana la Beltraneja. Prometiendo mercedes y confirmando fueros y viejos privilegios largo tiempo añorados. Y estos, uno tras otro, se alzan por los reyes y sitian al alcaide en cada fortaleza, embargando de paso los bienes de personas adictas al marqués. En medio de una peste que hace tantos estragos entre los atacantes como entre los defensores, los de Almansa, está hablando de Almansa, del castillo de Almansa, se enfrentan a Gonzalo de Llín, cercado en el castillo. Gonzalo de Llín era el que estaba de parte
del Marqués de Villena, Diego López Pacheco. En el mes de septiembre, y llaman en su ayuda al noble Gaspar Fabra, capitán de las fuerzas valencianas, baile de Elche, que ya había comenzado a combatir al alcaide cercado de Villena y ha ayudado a triunfar la rebelión de Yecla. Es decir, que cuando se produce la rebelión en Villena, Almansa y Yecla de los vecinos contra el Marqués de Villena, Diego López Pacheco, porque, bueno, cuando se produjo esa rebelión, resulta que aquí se produjo en enero. Entró en Villena el 20 de enero Gaspar Fabra a ocupar Villena en nombre de los Reyes Católicos, pero en Almansa se produjo un poco más tarde, en septiembre de ese mismo año. Y en medio de cuando se produjo la batalla, la rebelión, resulta que coincidió con una epidemia de peste. 1476. Y además en septiembre. Claro, las epidemias de peste se producían de forma cíclica en la Edad Media, desde la primera en 1347-48, que fue la gran epidemia de peste, luego se iban repitiendo. Se repetían cada 10 o 15 años, pero no 2 años después. Es decir, había un tiempo, normalmente eran esos 10, 15 años. Por lo tanto, si tenemos que hubo una epidemia de peste en 1476, la de 1474 no cuadra. No cuadra. No está documentada hasta 250 años después. Fue con esta epidemia de peste en septiembre de 1476 cuando tuvo lugar la proclamación de la Virgen de las Virtudes como patrona de Villena. Bueno, se puede pensar. En efecto, en enero del 1476 tiene lugar la rebelión en Villena. En septiembre la epidemia de peste. Y en 1490 otra epidemia de peste. A los 14 años. Eso sí que da ya un periodo más, pero no 2 años después. ¿Vale? Empiezan a hacerse las romerías. Es decir, los villeneros hacen voto, promesa de hacer 2 romerías al año, una en marzo y otra en septiembre, una el 25 de marzo y otra el 8 de septiembre. Y se empieza a construir la ermita. Primero la ermita, la iglesia ya se construyó en el siglo siguiente, posteriormente, y el convento. Y se empiezan a hacer las romerías que se continúan haciendo de la manera tan bonita y tan brillante que se siguen haciendo en la actualidad. Estos son los 2 documentos que hay en los que se nombran, en los que se citan precisamente a las fiestas de Villena. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen en los documentos? Porque se da más dinero para celebrarlo. El 21 de mayo de 1551, Carlos I autoriza un gasto no superior a 6.000 maravedíes. Un real eran 34 maravedíes. Lo digo porque cuando en el siglo XIX se creó la peseta, una peseta eran 4 reales, pues un real 4 siglos antes eran, o 3 siglos antes, eran 34 maravedíes, por hacernos una idea. El 24 de agosto de 1588, una carta de Felipe II, se autoriza el gasto de 700 reales. Y además se describen las fiestas que se hacían en el santuario, se invitaba a comer al clero, a las autoridades. Y dice, en la de 1588, si los susodichos no
no se hiciese, se perdería la dicha devoción y no acudiría tanta gente como solía. Es decir, eso es, además se dice también en la de 1551, es una cosa que, ¿vale? Concretamente, la carta de Felipe II, el párrafo, dice esto: y para que se hiciese con la solemnidad que se requería, además de juntarse toda la clerecía, traían ministriles del Reino de Valencia, y en la dicha ermita, por ser esa dicha ciudad patrona, por ser el santuario de la ciudad, no de la iglesia, sino de la ciudad patrona, había carrera de a caballo y a pie, y saltaban y tiraban, y al que mejor hacía lo susodicho, le daba ciertas joyas, y a todos los frailes y religiosos se les daba de comer. Y si lo susodicho no se hiciese, se perdería la dicha devoción y no acudiría tanta gente como solía. Bueno, ahí, en fin. Por lo tanto, vemos descritas las actividades lúdicas que se hacían en la romería. Bueno, es más o menos lo que... Es decir, se repite en la carta del emperador Carlos de 1551, se repite lo mismo que en la de 1588. Luego se construyó el santuario todavía con la ermita. La iglesia se construye a lo largo del siglo XVI, con la portada renacentista, preciosa, restaurada hace poco, por cierto, con el claustro, también, en fin, que se conserva muy bien. Y, bueno, claro, el santuario era del ayuntamiento, el ayuntamiento decidía lo que hacía con él, pero en 1507 la ermita se incorporó temporalmente, por supuesto, a la iglesia de Santiago. ¿Por qué? Porque Sancho García de Medina, con todo el poder que tenía, pues era el arcipreste y luego el arcediano. En esta época todavía era arcipreste solamente. Pero luego, no se sabe cuándo murió, pero debió morir en 1522, porque entonces ocurren una serie de cosas. Por ejemplo, ya se nombra a un capellán para que cuidara el convento, llamado Fray Juan de Ortiguela, que hizo un inventario de los bienes del convento ante el escribano y se detallaban todos los objetos que pertenecían al convento. Por lo tanto, es posible que Sancho García de Medina muriera ese año, de 1522, y entonces el convento volviera otra vez al ayuntamiento. Pero entonces, claro, deciden el ayuntamiento, para organizar las romerías, cederlo a los frailes, a una orden de frailes que son concretamente los frailes agustinos. Los frailes agustinos de Murcia. Y entonces toman posesión del convento el día 20 de diciembre de 1526. Pero están poco tiempo. Están poco tiempo, están solo 16 años. Porque en 1542 el provincial de la Orden de San Agustín de Andalucía les ordenó que abandonaran el convento. Bueno, esto lo han contado, por ejemplo, lo contaba José Zapater en su libro, diciendo que los frailes habían abandonado el convento porque había enfermedades infecciosas de paludismo o de tifus, las fiebres terciarias. Bueno, pues no fue por eso. No fue por eso. Vamos a ver los documentos que hay documentos suficientes. Vamos a ver qué pasó en 1542. Les ordena, antes de nada, a ver,
antes de nada, a ver si lo tengo por aquí. Si no. Bueno. El provincial de los agustinos les ordena que abandonen el convento por el poco recogimiento que guardaban los frailes agustinos en el convento y, vamos, dicho en otras palabras, porque no daban buen ejemplo. No daban buen ejemplo. Se nos repiten 3 cartas diferentes. Yo he citado la primera. Luego, como no se habían ido todavía, les vuelve a escribir otra carta. Y luego les vuelve a escribir una tercera carta, diciéndole más o menos lo mismo. Y además, bajo pena de excomunión si no se iban. Si no le obedecían, quedaban excomulgados. Eso era lo más grave que podía ocurrirle a un cristiano y más todavía a un fraile. Al final se fueron, evidentemente. Y el prior del convento le escribió una carta al concejo, al ayuntamiento de Villena, una carta muy sentida, una carta de despedida, despidiéndose de él y, en fin, intentando explicarle un poco por qué les habían dado esa orden. Y eso lo he recogido en uno de los párrafos, porque la carta es más larga, pero dice lo siguiente, dice que es por el 16 de mayo de 1522. El poco recogimiento y gran distracción que en esta casa hay en los religiosos de ella a causa de no tener las cosas necesarias a la sustentación, donde viene ocasión de andar de puerta en puerta y de lugar en lugar, y de manera contraria al servicio de vuestro Señor, y no conformes a nuestra profesión y hábito. Por manera que, aunque los religiosos sean ángeles, puestos en los lugares ocasionados de esta condición, estarían en gran peligro, cuanto más que al fin somos hombres, y como hombres estamos sujetos a lo que todos los hombres humanos están. Toma ya. Decía antes del párrafo en la carta que no quería explicarle los motivos concretamente. Que no quería decirle el por qué. No se lo he explicado, pero creo que más claro. ¿Verdad? O sea, es que es curioso, ¿no? Cuanto más que al fin somos hombres y como hombres estamos sujetos a lo que todos los hombres humanos están. Toma, hombres humanos. Bueno, evidentemente no fue por las fiebres tercianas ni por el paludismo que había, porque luego volvieron otra vez y ya años después, como veremos, y ya se quedaron. No se fueron otra vez. Bueno, en fin. Se queda el convento sin frailes, el ayuntamiento entonces nombra a un capellán, que bueno, y luego otro capellán, hasta que al final pues tiene lugar un pleito entre el ayuntamiento y el obispado. ¿Por qué? Porque se dice en la carta en una carta de Felipe II, el 4 de diciembre de 1575, dice que el visitador del dicho obispado de Cartagena, socolor del concilio tridentino, el concilio de Trento, se había entremetido y entremetía a poner y crear un capellán que residiese en la dicha ermita y cobrase y llevase la limosna y réditos de ella. ¿Qué pasa? Que, como hemos visto en los documentos anteriores, se decía que había mucha devoción y que muchos vecinos daban limosnas, daban muchas limosnas. Esas limosnas, como el convento era del ayuntamiento, naturalmente era para el cuidado del ayuntamiento, del santuario, para los frailes, cuando estaban los frailes allí, pero ahora en este momento que no había frailes era para el ayuntamiento.
ayuntamiento y para cuidar. El obispo lo que quería era nombrar a un capellán de confianza suya para que esas limosnas no fueran para el ayuntamiento, fueran para el obispado. Entonces el ayuntamiento le puso un pleito y ganó el pleito. Ganó el pleito. El fallo del Consejo Real fue el 28 de septiembre de ese mismo año, favorable a la ciudad de Villena, confirmando la propiedad y el patronato del santuario y de las limosnas y rentas que producía. O sea, no solo eran las limosnas, es que el convento tenía un terreno, tenía unas tierras que arrendaba a los campesinos para que las cultivaran, como todos los monasterios y conventos de Europa. Es decir, no solamente era el convento, sino eran las tierras que poseía ese convento y que no trabajaban los frailes, las arrendaban a los campesinos a cambio de una renta anual. Y había unos ingresos importantes. Y bueno, pues está claro. Continuó esta ciudad en su posesión hasta el año de 1570, bueno, esto es como se cuenta luego en la relación de Villena, en cuyo tiempo el señor obispo, don Arias Gallego, nombró capellán y acudió la ciudad al Real Consejo de Castilla y ganó el pleito, como consta en la ejecutoria del 24 de diciembre de 1575. El señor don Sancho de Ávila, también obispo de Cartagena, intentó lo mismo el año 1593, pero siempre quedó la acción y patronato de parte de la ciudad, que últimamente se confirmó el año 1757, por el que hubo el segundo pleito sobre competencias que con dicha ciudad tuvieron los religiosos agustinos en donde se venera esta soberana. Bueno, en 1588 el obispo de Cartagena, Jerónimo Manrique de Lara, ordenó al arcipreste de Santiago, Diego de Valera, que investigara sobre ciertas denuncias que habían habido sobre el santuario. Y entonces hizo una investigación preguntando a muchos vecinos, eso está publicado, lo publicó José María Soler. Le he dado algo. Vamos a ver. Aquí. Llevaré cuidado donde pongo el dedo. Y bueno, se hizo la investigación, el documento está, fue publicado por José María Soler hace 40 años, es tremendo, muy interesante, no me voy a detener. Esto quedaría para otra conferencia, pero es muy, muy curioso. Y llega un momento en que, por lo visto, por todas estas cosas, el ayuntamiento decide cederlo otra vez a los frailes agustinos. El 5 de febrero de 1592 toma posesión del convento los agustinos, pero ya no los de Murcia, sino los de Alcoy. Y entonces, bueno, pues está. Pero el 25 de agosto de 1593, del año siguiente, el obispo de Cartagena envió a otros frailes agustinos de Murcia para que tomaran posesión del santuario. Estaban ya los de Alcoy, del Reino de Valencia. Y entonces fueron acompañados de hombres armados a ocupar el convento y expulsar por la fuerza a los agustinos valencianos. Allí se armó la de San Quintín. Porque imaginaros los frailes agustinos de Murcia con soldados. Y claro, y los valencianos que estaban en el convento que no se querían ir. Tuvieron que ir del ayuntamiento de Villena a ver qué pasaba allí. No me detengo, ¿vale? Porque si no nos da tiempo. Es que
Bueno, y ya pasamos al siglo siguiente. Disculpadme que vaya, que resuma tanto, pero que si no, no nos va a dar tiempo. En el siglo XVII, el hecho más importante es el Día del Voto. Se empieza a hacer el Día del Voto el 25 de marzo de 1424. Todo el clero de la ciudad, vino el obispo de Cartagena, Fray Antonio Trejo, se hace voto y juramento de defender públicamente la Purísima Concepción de la Virgen. Y se proclama que a partir de entonces no sería admitido a capellanía, beneficio eclesiástico, renta u otro oficio alguno al que no prestase el mismo juramento. O sea, el que no juraba que la Purísima Concepción de María, que la Virgen había sido concebida sin pecado original, pues no podía tener ningún cargo público, ¿no? Bueno, ahí en el santuario tenemos estos versos. Nadie pasa este portal sin que jure por su vida que María fue concebida sin pecado original. Bueno, es curioso que entonces esto no era todavía un dogma, fue un dogma en el siglo XIX, en 1835. Entonces había dentro de la Iglesia Católica partidarios de la Inmaculada Concepción de María y otros que no eran partidarios de eso. Los partidarios eran, por ejemplo, los agustinos y los franciscanos sobre todo. Y los que no eran partidarios eran los dominicos, por ejemplo. Eso como curiosidad. Y voy acabando que ya ya llevo un rato. Se crea el Día de la Esclavitud por la Cofradía de los Esclavos de María, se inicia una nueva romería que es la que se sigue celebrando actualmente. El pleito de 1756, que ya lo he nombrado, porque el prior del convento se empeñó, estaba previsto traer a la Virgen a la ciudad porque había sequía para que lloviera, ¿no? Y entonces llegó un día cuando había que traerla que empezó a llover torrencialmente. El ayuntamiento decidió que no se traía porque además traer a la Virgen lloviendo tanto pues era un peligro, ¿no? Pero el prior del convento dijo que no, que estaba previsto que se trajera y que se traía. Y se trajo. Y entonces el ayuntamiento puso otro pleito que volvió a ganar. En la sesión del 28 de enero el ayuntamiento acordó que la imagen se trajera a la ciudad en rogativa el día 1 de febrero y se nombró a 4 comisarios para que organizaran la función, pero sucedió que amaneció lloviendo, lo que obligó a suspender el acto comunicándolo al convento por medio de un emisario. La intemperancia del prior, esas son palabras de José María Suárez, La intemperancia del prior surgió de nuevo y respondió que la Virgen se llevaría el día acordado y que la ciudad la recibiese si quería. La imagen fue introducida en la galera del convento, en el carruaje del convento, y así llegó a la ciudad, tras el peligro que supuso atravesar un arroyo cercano a la población. Para evitar un posible tumulto, las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, recibieron a la patrona, que fue depositada aquella noche en la ermita de San Sebastián para trasladarla al día siguiente hacia aquel protestante. Hay que ver. El Consejo Real falló a favor del Ayuntamiento el 17 de septiembre de ese mismo año, confirmando la propiedad del patronado de la imagen y el convento. La cosa de este conflicto. Y ya luego tenemos el siglo XIX con la desamortización de Mendizábal, el abandono del convento, el abandono forzado del convento por los frailes, por ley, por decreto, debido a la ley de desamortización. Abandono del convento, no se podían realizar allí las romerías, no se podía organizar la fiesta, y entonces el ayuntamiento tuvo que tomar protagonismo. No sé si
para organizar la romería, la futura Junta de la Virgen. Pero claro, según sabemos hasta ahora, la Junta de la Virgen se fundó en 1839. Bueno, tenemos ahí 31 de octubre de 1836. El Ayuntamiento de Viena, que era el patrón y propietario del santuario, creó la Comisión para el Inventario del Convento de las Virtudes y Junta para entender en los bienes y rentas del santuario, con el fin de administrar el convento que había sido abandonado por los reyes. No fue en 1836. Continuó existiendo esa comisión los 2 años siguientes. En el último año se dice que todos los que componen esta junta se incautarán de los fondos, papeles y demás pertenecientes a la cofradía de Nuestra Señora de las Virtudes, llamada de la esclavitud, para su dirección. Es decir, se disuelve la cofradía de la esclavitud, que era la que organizaba las romerías, y se sustituye por esta comisión, 1838. Y luego, en 1839, ya es cuando crea la Junta de la Virgen, que le cambia el nombre, organiza otra junta, la Junta de la Virgen, que no es tampoco la actual, se denomina Junta para el Progreso y Aumento de los Bienes y Rentas del Santuario de Nuestra Patrona María Santísima de las Virtudes, y allá pertenecían pues las familias más importantes de Viena, Selva, los Mergelina, y algunos medianos propietarios, agrícolas, etc. Esos apellidos que pone ahí, que bueno, todavía existen, claro. Esa junta se disolvió el año siguiente, un año después, el 29 de abril de 1840, porque decían el ayuntamiento que no había cumplido su función, y decían que disolviéndose esta junta se nombre una sección del ayuntamiento que debe intervenir en los negocios del santuario. Se aprobó la propuesta y se creó esa comisión. Por lo tanto, la junta que se creó en el año 39 se disolvió en el año 40 y volvió otra vez una comisión del ayuntamiento. En el año 1844, pues se propone la creación de otra comisión municipal, etcétera. Bueno, para organizar las fiestas ya se traía la Virgen a Villena. Cuando se trae a esta población el 6 de septiembre, entonces se traía el 6 de septiembre. Como en las demás, el tiempo que está en su santuario, que esta comisión se podría componer de, en fin, presidida por el alcalde, concejales y demás. Y en 1847 se establece otra junta, a propuesta de los grandes propietarios, para administrar los bienes del patrimonio del santuario de la Virgen de las Virtudes, formada por vecinos que lo solicitaron, pertenecientes a las familias más ricas, los Mergelina, los Selva, Cervera, etc. Por lo tanto, toda esa historia fue lo que ocurrió, ese proceso con la creación de la Junta de la Virgen, que tuvo su proceso. Y bueno, se celebró el centenario en 1884, el centenario de la coronación de la Virgen. 10 años después, por los problemas que hubieron en España en 1874, en fin, los conflictos sociales y políticos, y bueno, ese año se devolvió al santuario el día 10. Se publicó también el libro de José Zapater. La coronación de la Virgen se produjo en 1923. Y luego pues se como la Virgen, la quemaron. En 1936, evidentemente, como todos sabemos, el 25 de julio.
El 21 de julio, solo 3 días después de la sublevación militar, un batallón de milicianos anarquistas que pasó por Villena, procedente de Alicante, se dirigía hacia Almansa, Chinchilla y después a Albacete, porque allí había triunfado el golpe de Estado, ¿no? Ese batallón fue el responsable del incendio de las iglesias, Santiago, Santa María, el convento de la Trinidad. Y el 24 de julio se produjo el incendio del santuario de las Virtudes, y el 25 ya pues se quemó la imagen de la Virgen. Ese fue el proceso también. Y ya pues luego se hizo la nueva imagen que se encargó a Navarro Santa Fe, pero que costó también un poco, porque la Junta de la Virgen estaba, por ejemplo, Gaspar Archen, él vivía en Valencia, era canónigo de la Catedral de Valencia y era partidario de que le hiciera un escultor de Valencia. Pero aquí, pues, algunas personas propusieron que fuera Antonio Navarro Santa Fe, que era de Villena. Y así ocurrió. Al final se aprobó que se hiciera Antonio Navarro Santa Fe, lo hizo gratis, como todos sabemos. La trajo en el tren desde Madrid a Villena un poco antes de fiestas y se trajo a Villena ya el 5 de septiembre de 36, ¿no? No, 39, perdón, 39. Bueno, y eso, y hasta aquí pues. Eso sería todo. Sí que voy a terminar con esta frase que ya la dije el otro día, de un fraile del siglo XVIII, Fray Benito Jerónimo Feijóo, escritor conocido en la literatura española, dijo: cuando haya argumentos eficaces contra las opiniones recibidas, considero indispensablemente obligados a los escritores a batallar por la verdad. ¿Para qué se escribe la historia? ¿O cómo se puede escribir bien sin apartar las fábulas de las realidades? Es decir, yo lo que he hecho ha sido una enumeración, una descripción de los hechos históricos. Yo he hablado de historia. Eso no quiere decir que por supuesto, hay que respetar las tradiciones, eso es evidente. El 550 aniversario se celebra este año, según la leyenda, aunque posiblemente no fuera 2 años después, posiblemente. Pero eso no quiere decir que no celebremos el aniversario este año, como siempre ha ocurrido, como se celebraron los anteriores. Se celebró el 500 aniversario en 1974 y así los anteriores. Eso hay que decirlo. La historia es una cosa y luego pues, la tradición, a lo mejor pues, no coincide exactamente con la historia, pero da lo mismo. Más o menos lo que viene a decir es lo mismo, solo que a veces algún dato puede no coincidir con la historia, pero eso da exactamente lo mismo. Y bueno, y esto sería todo. Creo que llevo una hora. No sé si me he hecho muy largo, pero eso. Sí. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Si hay alguna pregunta, ya que tenemos al ponente.